El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan. Subió con ellos a un monte y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. El día de hoy hemos leído un pasaje interesantísimo. Jesús invita a 3 apóstoles para ir a rezar a una montaña. Nosotros decimos: ¿y por qué no rezan allá abajo? ¿Por qué tienen que subir hasta arriba? Ellos mismos habrán dicho: ¿y por qué para rezar vamos a ir hasta arriba? Pero el Señor tenía un proyecto, como siempre lo tiene para todo, y los llevó allá arriba. Piensen ustedes que faltaba poco para la pasión del Señor. Entonces Él sabía que los discípulos iban a pasar por una prueba terrible. Y entonces quiso ayudarlos, sobre todo a esos 3 discípulos que se distinguían más: Pedro, Santiago y Juan. Y entonces a estos que eran importantísimos entre ellos, les quiso dar una experiencia especial para ayudarlos. Los llevó arriba a la montaña y ahí se transfiguró totalmente. O sea, ya no era el Jesús que veían ahí, sino un Jesús resplandeciente. Ellos quedaron asustados, se desmayaron, dice. Y después el Señor le dice: bueno, ahora vamos a bajar. Les había dado ya esa experiencia. Yo les diría, estimados hermanos, que cada domingo el Señor nos invita a subir a la montaña. Quiere un acto especial para nosotros, quiere decirnos algo. Y entonces nos invita a salir de la propia casa, tener que llegar hasta la iglesia, es decir, estamos subiendo a un monte, pero el Señor se nos va a revelar de manera especial en la Eucaristía. Él tiene algo especial para cada uno de nosotros. Es Él el que nos ha invitado y tiene algo que decir. Dice que una nube los cubrió cuando estaban allá. Esta nube significa el Espíritu Santo. El día de hoy, aquí en la iglesia, en el acto eucarístico, el acto religioso más importante que tenemos, se va a posar sobre nosotros la nube del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene algo que decirnos. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo y Él nos va a iluminar algo. Y resulta que no nos va a decir a todos igual. A cada uno nos va a decir según lo que necesitemos en este momento.
Puede ser que a uno le diga sí y a otro le diga no. Pero a cada uno nos va a decir lo que necesitamos en este momento. Por eso es tan importante la Eucaristía del día domingo. Es como subir a un monte. Ustedes tuvieron que molestarse, salir de su casa, venir, los hijos, los cuidados, todo, estaban subiendo al monte. ¿Y por qué? Porque el Señor los llamó. Y el Señor tiene un mensaje para cada uno de ustedes. No van a salir como entraron. Imposible. Durante todo este acto eucarístico, el Señor a cada uno de nosotros nos está trabajando y nos está diciendo uno. Vamos a oír la voz del Señor. Es la carta del Señor para nosotros. Ya nos comenzó a hablar por medio de las lecturas bíblicas. Cuando leemos la Biblia es Dios que está hablando. Ya nos comenzó a hablar, pero ahora nos quiere especificar algo más. Los discípulos de pronto vieron a Moisés y Elías. Piensen que Moisés y Elías representaban la Biblia, Moisés y los profetas. Y entonces era como la Biblia que se iba a abrir para ellos en este momento. El Señor muchas veces les había citado la Escritura. Él mismo era la Biblia parlante. Y entonces ahora ellos van a oír ese mensaje, Moisés y los profetas. Pero después van a desaparecer y se van a quedar solo ellos. Estaban ahí como asustados. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y el Señor les va a decir, no le cuenten a ninguno esto. Se los van a contar hasta que yo haya resucitado. Y ellos dicen, ¿qué es eso de resurrección? Porque ellos no se imaginaban nada. No os cuenten esto hasta que yo haya resucitado. Y así fue. Ellos guardaron silencio acerca de este caso y después lo contaron. Ahora Pedro siempre tenía una iniciativa. Cuando se vieron bien allá, Señor, hagamos 3 tiendas de campaña aquí, nos quedamos aquí, qué bonito, Señor, no bajemos. Pedro, no, espera un momento, bajemos ya. Nosotros a veces quisiéramos vivir en las nubes angelicalmente, no, nos toca bajar. Ustedes vinieron de sus casas, subieron, les costó subir, ahora les toca bajar. Pero bajan distintos. Pedro, Santiago y Juan bajaron distintos. Y con un secreto, solo para ellos, no les cuenten a los demás lo que han visto. Hasta que yo haya resucitado. Y ahí les puso otro problema. ¿Cómo es eso? Resucitado, ¿qué quiere decir eso? Los dejó pensativos, pero al mismo tiempo los estaba preparando para todas las cosas que iban a venir de su muerte y también después de su resurrección. A nosotros Él también nos ha traído. Tiene algo que decirnos, nos sacó de nuestras casas, de nuestros trabajos. Nos hizo subir a una montaña y Él tiene algo que decirnos. Y a cada uno distinto, fíjense. Como les decía, a uno les va a decir sí y a otro no. Según lo que necesitemos en este momento, y eso es lo bello de la Eucaristía, el acto de culto más importante que tenemos. Y en este acto de culto está todo, la palabra de Dios, el ofrecimiento, la comunidad, la predicación, el canto, la oración, está todo. Un acto bellísimo que nuestra iglesia tiene desde un principio. Cuando ustedes lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia desde un principio, ya ellos tenían la Eucaristía. La llamaban la cena del Señor. La cena del Señor. O sea, iban para comulgar, no iban para ver, iban para cenar. A la Eucaristía uno va a comulgar. Un acto muy importante para después bajar. Ahora, fíjense ustedes cómo son las cosas, tan bonito que estuvo todo, y al nomás bajar, llega un papá. Y con un hijo que se le había metido el diablo al pobre muchacho, estaba endemoniado. Se ve que Jesús no estaba en ese momento ahí presente con ellos,
Estaban los apóstoles y ellos, cuando encontraron aquel caso horrible, comenzaron a hacer lo que le habían visto al Señor, pero seguramente les faltaba la fe. Y no pasó nada, peor se ponía el muchacho. Y el papá enojadísimo, estos chambones no pueden hacer nada. Cuando llegó Jesús se quejaron con él. Y entonces Jesús inmediatamente lo liberó. Y aquellos calladitos y a un lado para que no se... Señor, nosotros, ¿por qué no pudimos? Porque no tienen fe. O sea, ellos habían hecho una oración de exorcismo, pero sin fe, no pasó nada. Hermanos, uno puede rezar el Padre Nuestro, pero sin fe no es oración delante del Señor. Uno puede venir a la Eucaristía, pero mecánicamente sin fe no pasa nada. Pero si uno tiene fe, como los apóstoles con Jesús, van a tener una experiencia fuerte. Y quisieran quedarse más, no, ahora le toca ir a tu casa, a la vida de todos los días, al trabajo diario, los problemas en la casa, con la esposa, con los hijos, con la gente, les toca bajar. Pero ya bajamos fortalecidos con la gracia que el Señor nos ha dado para la semana, para vivirla en gracia de Dios, para llevar bendición a nuestra familia, para vivir con el gozo, la alegría. Les vuelvo a insistir, cuando tenemos experiencias espirituales, al ratito aparece el espíritu del mal, viendo cómo nos pone zancadilla. Aquellos venían muy contentos y ya se les presenta el caso, un muchacho con un mal espíritu, y ellos comienzan a hacer y no logran nada. Señor, ¿por qué no pude? No tiene fe, hombre. No tiene fe. No basta repetir oraciones, no basta asistir a la iglesia. Se necesita la fe y hay que pedirla, y el Señor a nadie le niega la fe cuando se pide de corazón. A nadie nos va a negar la fe si de corazón se lo estamos pidiendo, porque Él mismo nos dijo. Pedro se va a acordar de esta experiencia en sus predicaciones. Un día va a decir, nosotros estuvimos con el Señor en la montaña. Seguramente les habrá contado su experiencia. Estuvimos con el Señor en la montaña. Él se sentía muy agradecido por esa experiencia. Y sin embargo, Pedro va a negar al Señor después. Tanta experiencia y va a negar al Señor. El que más va a negar al Señor de todos los apóstoles. Pero también el que tuvo una conversión más fuerte que todos los demás. Por eso ahora lo llamamos San Pedro. Hermanos, no sé si ustedes han pensado que a diario el Señor nos invita a subir a una montaña de oración. En su casa, en su cama, en el comedor, en el patio, en el vehículo. El Señor nos da la oportunidad de orar en todo momento y hay que aprovecharlo. Si a usted le toca hacer un largo camino de su casa a su trabajo, en vehículo, en camioneta, tiene tiempo para ir orando. Algunos aprovechan para rezar su rosario, a otros tienen otras oraciones que les ayudan, su meditación. El asunto es que nosotros aprovechemos estas circunstancias, ese subir al monte Tabor. Y allá nos va a transformar el Señor y vamos a bajar distintos, con una fe aumentada, con una ilusión más, con una experiencia de Dios. Si yo le preguntara a usted qué experiencia espiritual especial ha tenido, algunos me dirían, yo no he tenido. ¿Cómo me va a decir usted eso? Se ve que ni cuenta se ha dado, tan distraído que está, porque el Señor a todos nos da experiencia, a todos. Aunque la persona sea mala, tal vez más experiencia le está dando para que se convierta. El Señor a todos nos da experiencias, pero hay que captarlas, no hay que olvidarlas. Algunos hasta han escrito las experiencias que han tenido y es muy bueno, porque a nosotros se nos olvidan muy fácilmente las cosas. Y esas experiencias hay que revivirlas y creer que el Señor quiere experiencias para nosotros.
A veces cuando se lee las vidas de los santos que han tenido muchas experiencias espirituales, muchos creen que es solo para los santos. No, es para todos sus hijos. Para ellos, como tenían misiones especialísimas, les dio visiones especiales tal vez, pero a todos nos da experiencias del Señor porque somos sus hijos. A todos el Señor nos habla, nos guía, unas veces nos reprende duramente, otras veces nos consuela según la necesidad. Y por eso, cada vez que nosotros vamos a la oración, ya sea en nuestra casa o en nuestra iglesia, estamos subiendo a una montaña. No es fácil rezar, no es fácil meditar. Usted tiene tantas cosas que hacer, hay tantas diversiones, está la telenovela de la cual está bien agarrada la señora y no la quiere perder, pero sí se pierde su lectura de la Biblia con facilidad. Y eso nos pasa a todos nosotros. El día de hoy le vamos a dar gracias al Señor porque en la Eucaristía primero comenzamos haciendo la señal de la cruz. Después lo primero que nos indica la Iglesia, pidan perdón. Porque si uno no tiene perdón, pues en pecado no nos va a hablar el Señor. Tenemos que quitar ese obstáculo del pecado y lo primero que hicimos, liturgia penitencial. Después se nos ha leído la palabra de Dios, un pasaje del Antiguo Testamento, un salmo y un pasaje del Nuevo Testamento. El Señor nos ha hablado en alguna forma. Si a cada uno yo le preguntara qué le dijo a usted la Biblia, nos sorprenderíamos cómo a cada uno nos dijo cosas diferentes según nuestra situación. Si alguien está en pecado, el Señor lo primero lo reprendió. Si no, lo ha consolado, le ha pedido algo muy especial. Ahora nos toca bajar. Les toca ir a su casa, nos toca ir a nuestro trabajo. No por eso nos vamos a desprender del Señor. Continuamente estamos unidos a Él mentalmente en nuestro trabajo. Estamos subiendo diariamente a ese monte Tabor. Algo va a pasar si nosotros perseveramos en la oración. Algo va a pasar si tratamos de hablar con Dios aunque no tengamos ganas. Algo va a pasar en esta Eucaristía porque el Señor por algo los ha traído el día de hoy.